Mis amados, Dios los bendiga y bienvenidos. Buenas noches o buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento puedan ver esta grabación, pero queremos bendecir sus vidas y darles la bienvenida al primer discipulado del Río Juárez. Para nosotros hoy es un día histórico porque estamos cumpliendo con una instrucción que el Señor nos dio y la palabra del Señor dice que los sacrificios en determinado momento los recibió el Señor, pero a Él le agrada más la obediencia que ellos. Así que bienvenidos, esperamos que sea de edificación para ustedes. Los amamos, gracias por ser parte del Río Juárez, les damos una cordial bienvenida, estamos felices de tenerlos. Sabíamos que muchos de ustedes en su espíritu ya sabían que iban a ser parte de este río, son una palabra de cosecha para nosotros, así es que los amamos y los bendecimos y pongan mucha atención a lo que a continuación está grabado, porque va a ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Dios los bendiga. Es un día muy importante para nosotros, porque es un día importante para el Señor, ¿verdad? Quiero contarles que la razón por la que estamos acá es a causa de una palabra del Señor, es a causa de que estamos obedeciendo la voz de Dios, así que les voy a pedir que traten de concentrarse, traten de poner atención. Cuando yo voy a un lugar y me quiero llevar la esencia de lo que va a pasar en ese lugar, solo me concentro. Ni escribo, porque yo ya me di cuenta, si ustedes pueden hacerlo, háganlo, ¿verdad? Pero yo ya me di cuenta que cuando escribo me desconcentro más, porque quiero tener todo lo que dicen y pierdo el espíritu de lo que están diciendo. Entonces, lo más importante hoy es que nos llevemos la esencia de lo que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Sé que tal vez oyen un poco de sonido, si alguien viene, la bulla a los nenes, es normal, ¿verdad? Porque somos el pueblo de Dios. Entonces, aún así, traten de estar concentrados, traten de prestar la atención. En lo particular, no tiendo a hacer las reuniones muy largas, porque a mí me gusta más que reciban la esencia de un tiempo breve que lo prolongado, que a veces uno se puede distraer, ya se cansó, uno se mueve. Entonces, por favor, presten atención y llévense la esencia en sus corazones. Antes de empezar, ¿verdad?, con los netamente espiritual, yo quiero pedirles, quiero que sepan, ¿verdad?, que vamos a hacer este discipulado conforme Dios nos lo permite, mes a mes, y lo vamos a hacer puntual, ¿verdad? Ustedes son líderes, yo mi oasis, espero que ustedes también. Mi oasis es a las 7:30 y yo empiezo el oasis a las 7:35, 5 minutos. Y entonces los discipulados van a ser iguales, ¿oyeron? O sea, sé que a veces hay excepciones, percances, a todos nos pasa, pero al menos de lo que dependa de ustedes, o sea, que sepan que el oasis, el discipulado va a empezar 5 minutos después de la hora que se les dijo, o sea, un margen de 5. Hoy nos atrasamos como 15 por unas situaciones ahí técnicas, pero siempre vamos a iniciar puntuales, y la idea de la puntualidad no solo es porque yo quiero que sea puntual, no, sino que cuidamos el tiempo y valoremos el tiempo de los demás y que no se pierdan nada, ¿verdad? O sea, que puedan recibir de un inicio todo lo que Dios tiene preparado para sus corazones, y se vayan con todo lo que Dios preparó para ese día. Entonces, para la próxima, ustedes ya saben, ¿verdad? Quiero contarles que todo empezó, esto empezó en una búsqueda del Señor. Yo quiero decirles de que a mí en lo personal, la lectura de la palabra este año, que ya terminó, bueno, yo no la he terminado aún porque agarró otro método, me ha bendecido de una manera dimensional, ¿verdad? A mí el Señor me dijo que leyera la escritura, no conforme los programas que hay, sino que la leyera desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así lo he estado haciendo. Ahorita voy con algunas mujeres del oasis por los evangelios y ha sido una aventura como nunca antes. Yo ya había leído la Biblia así como que salteada, que por aquí, que por allá, pero así en el orden cronológico, que la mayoría es así, no lo había leído y me ha bendecido de una manera impresionante el entender cómo Dios todo lo lleva con una secuencia, todo, absolutamente todo. Y es impresionante como salir del Antiguo Testamento y entrar en el Nuevo Testamento y entonces entender muchas cosas que por muchos años no entendí. Entonces ha sido maravilloso y así es como Dios me ha introducido en esta nueva etapa.
Y les quiero inquietar a ustedes, no es una instrucción, solo una inquietud, que si pueden leer la Biblia de esa manera, vuélvanlo a hacer, ¿verdad? Yo ya les dije a las del Oasis de que cuando terminemos hasta Apocalipsis, vamos a empezar a leer otra vez. Ay, pero si ya la leí, pero realmente la palabra del Señor es algo que vamos a leer el resto de nuestra vida. Entonces, y es súper enriquecedor. Y yo oraba al Señor un día y el Señor me dijo, me habló de, no estaba leyendo la Biblia en ese momento, solo estaba con el Señor, meditando en el Señor. Y el Señor me llevó a una similitud entre la parábola de los talentos, ¿se recuerdan? Y los dones ministeriales que están en Efesios 4. Y pues aquí tengo las citas bíblicas. La primera está de la parábola de los talentos, está en Mateo 25, 14 y la otra está en Efesios 4. Y entonces voy a ir a Mateo y si pueden ir ustedes también. Está en Mateo 25, 14 y yo quiero que la leamos y después lo voy a explicar lo que el Señor me dijo. Y dice, porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Una pausa acá. Yo estuve leyendo muchos pasajes de Mateo y el Señor me dio una enseñanza. Cada vez que Jesús o la Biblia en los evangelios dice, y entonces en las parábolas, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a, literalmente, esa semejanza es una comparación. Siempre que lean eso en los evangelios es una comparación. Semejante, o sea, se compara a esto. Es casi que idéntico. Entonces, y también cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante a un hombre, y continúa la parábola, se refiere al Señor. Cada vez que dice el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, también se refiere al Señor. Cuando el reino de los cielos habla del sembrador, se refiere al Señor. Es algo hermoso que el Señor, al menos yo no lo había recibido de esa manera, la revelación. Y entonces, cuando decimos aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿quién es el hombre? Es Jesús mismo. Fíjense que cuando uno lee la parábola del trigo y la cizaña, no sé si ustedes ya leyeron eso, que está en Mateo 13, en el versículo 24 en adelante. La parábola del trigo y de la cizaña, dice en la Biblia que había un hombre, dice, y que había un campo, y que entonces salió y sembró en el campo una buena semilla, pero de repente apareció también un enemigo, y este enemigo, pues mientras era de noche, mientras se distraía el otro que había sembrado o los que cuidaban, vino y sembró una mala semilla. Y pues esa mala semilla es la cizaña. Pero más adelante Jesús le explica la parábola a sus discípulos, porque ellos le dicen, explícanos qué significa esa parábola. Entonces, cuando explica esa parábola, se la explica a los discípulos, él claramente dice, ustedes lo pueden ver en Mateo 13, claramente dice, el sembrador, claramente dice, el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. Y él hace esa aclaración ahí y habla que el enemigo que sembró la semilla mala, pues es Satanás. O sea, lo dice con toda claridad. Y ahí fue donde el Señor me dijo, es que siempre que se habla del hombre o del padre de familia, está hablando de Dios mismo, o sea, de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo me decía, incluso ahí, el sembrador, yo siempre había creído que los sembradores éramos nosotros. Y entonces salió el sembrador y empezó a regar la semilla, una cayó en el camino, otra en las piedras. Los sembradores no somos nosotros. El Señor me decía, el sembrador es el Señor. Y entonces, ¿y nosotros qué somos? Le decía al Señor yo. Y Él me decía, ustedes son la mano,
el instrumento que yo uso para lanzar la mano del sembrador. Nosotros somos la mano del sembrador, pero el sembrador es Él. Y me hacía tanto sentido porque yo decía, entonces, yo realmente no puedo sembrar nada en tu corazón si no es porque Él lo hace. Y en mi vida, siendo solamente un instrumento, el sembrador es Él. Y siempre que lean eso, tengan presente. Pero entonces en esta parábola dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ya sabemos que el hombre que se fue lejos es Jesús, ¿verdad? Él murió, resucitó al tercer día, después de haber estado con sus discípulos, Él se fue, ascendió hacia la diestra del Padre y dice que le entregó a sus siervos sus bienes. Y antes de irse Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a sus 12 y les dio recomendaciones y les dijo, miren, vayan, hagan discípulos, enséñenles a todos lo que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes, les dio recomendaciones. Y continúa diciendo, y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, cuando el Señor me llevaba a este pasaje, me dijo a mi corazón, la parábola de los talentos significa que Él ascendió como dueño de los talentos, y en Efesios 4 dice que Él llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres, o sea, a nosotros. Y ese Señor que anda lejos y que nos repartió dones, un día va a regresar. Y me llevaba entonces a Efesios 4, donde dice la palabra. Vamos a Efesios 4 en el versículo 11. Y dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos son? Son 5, ¿verdad? Esos son pasajes de toda la vida, que nosotros lo sabemos. Y entonces el Espíritu Santo, miren ustedes, yo de verdad estoy tratando de esforzarme por trasladárselos como el Señor me lo dijo a mí, porque de eso depende la actitud que ustedes tomen a partir de hoy. Y oro al Espíritu Santo que Él me ayude a transmitir este mensaje, porque cuando Él me dijo la parábola de los talentos y los 5 ministerios se refieren a lo mismo, yo me impresioné, porque el Señor me dijo, a unos les di ser pastor, les dio un talento, a otros les dio aparte de ser pastor, ser profeta, a otro también apóstoles, ya lleva 3 talentos, a otros les dio los 5. Y cuando yo veía eso, yo me asusté, porque yo dije, ¿a mí qué me diste? Lo primero que hice fue evaluarme. Yo dije, bueno, número 1, pues el Señor me llamó como pastora. Número 2, me recordé, hace como unos, no sé, pero muchos años, tal vez algunos de ustedes estaban ya en Ríos de Fe, llegó un profeta a Ríos de Fe y me dijo, tú también, en ese entonces no era común los profetas, ¿oyeron? No como ahora. Y el Señor me dijo públicamente, no sé si ya estabas, Estuardo, cuando Él dijo que yo era profeta, en el Naranjo fue, no estaban. Y yo honestamente, para mí esa es una enorme responsabilidad y lo dejé pasar, ¿verdad? No me esforcé por volverme profeta, o sea, no profeticé, simplemente no lo hice. Y cuando el Señor me llevó a esta confrontación, yo me sentí muy angustiada y yo dije, Señor, tú dijiste que yo era, y si yo no he fungido como profeta es porque yo no he querido, no porque tú te hayas equivocado. Y entonces sentí la demanda en mi corazón, en mi espíritu, y me dijo, no te di 1, te di 2, por lo menos 2. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Porque el Señor me dijo, en la parábola de los talentos, dice que después el Señor regresó, y dice, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló
cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Miren qué hermoso. Tanto me diste, tanto te devuelvo. Y Dios es un Dios de multiplicación. Lo que nos dio no espera que le demos lo mismo que Él nos dio. Él espera que se lo demos multiplicado. Y ojo que la multiplicación no es cantidad de personas, ¿oyeron? Eso no tiene nada que ver con la multiplicación de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. La multiplicación tiene que ver qué hicimos nosotros con el don que Él nos dio. Y ahorita les voy a explicar, porque hay muchos más dones en la Biblia, pero el Señor lo que se refiere es a estos 5 dones, no se refiere a los 9 dones de 1 Corintios, a otros 5 dones que hay en la otra carta de los Corintios, creo. No, Él se refiere a estos 5 dones, porque esa parábola tiene que ver con eso. Y alguien de ustedes puede estar diciendo: sí, pero yo no soy pastor, a mí nadie me ha ungido como profeta, no soy… Pero ahorita el Señor les va a dar una explicación acerca de eso. Y continúa diciendo en el versículo 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, o sea, Jesús, hacia nosotros llegará así, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, ahí habla pues de otra cosa más profunda todavía, pero lo que yo quiero transmitirles a su espíritu es: llegará el día, y ojo que no dice que no necesariamente va a ser el día del final de los tiempos. En cualquier momento el Señor nos pide cuentas. De hecho, yo ese día sentí que el Señor me pidió cuentas. Y tuve una conversación con mi esposo en una gasolinera, ¿verdad? Donde nos pasamos a tomar un café y yo le empecé a contar lo que el Señor me había hablado, y él también se empezó a quebrantar porque el Señor en ese momento le demandó a él otras cosas, y a mí me entró mucho temor y temblor. Y yo dije: yo no quiero que llegue el día en que el Señor me pida cuentas y me diga: Suseli, ¿qué hiciste? De esos 5, por lo menos te di 2, ¿qué hiciste? Y yo: Señor, es que vieras que mi prioridad era la U, porque yo tenía que graduarme. Ese es un tema que ya les he contado, ¿verdad? Y entonces no me pude dedicar a eso nunca. Después se me olvidó cuando salí de la U, nunca hice nada con eso que me diste, perdón. En el de profeta, que Dios me dijo: Señor, es que la verdad yo tenía miedo, porque ¿cómo es que tú, siendo Dios, me vas a hablar a mí? No va a haber ninguna justificación. Y el Señor me dijo claramente eso: viene el tiempo en que yo voy a pedir cuentas. Y yo no quiero estar nunca, Dios me libre, delante del Padre y decir: Señor, no hice nada, lo siento, no di todo lo que podía dar. Porque al que más se le da, más se le demanda. Como consecuencia, al que menos se le dio, se le va a demandar menos, pues. Pero ¿cuánto Dios nos ha dado? Entonces el Espíritu Santo me llevaba y me decía, porque yo le decía: Señor, pero ellos no son pastores como tal, ¿verdad? Ungidos como tal, no son profetas. Bueno, sí, todos los que están acá. Y el Señor me decía de que en Efesios 4, si pueden volver a ir conmigo a Efesios 4. Ay, ¿qué se me… Efesios 4, miren lo que dice. En el versículo 11 dice: y él mismo constituyó. Cuando la Biblia usa esa palabra constituir, se refiere, él no dio, no solo es dar un don.
Cuando él dice él constituyó, se refiere él mismo estableció. Entonces los dones que están en 1 Corintios son dones que fluyen. O sea, el don de sanidades, el don de hablar en lenguas, el don de profecía. Son dones que Dios nos regaló. Pero cuando habla de los 5 ministerios dice, él constituyó, o sea, estableció. No son 10, no son 11, son 5, solamente 5. Con esos 5 dones que son ministerios, que son llamados. Porque uno puede tener un don como el de sanidad, como el de hablar en lenguas, y es un don que bendice, que edifica la iglesia, pero no necesariamente es un llamado, sino son dones que se mueven en todo, no necesariamente es un llamado. Entonces yo quiero que podamos hacer esa diferencia, porque él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los escogió, y el Señor me decía, yo tengo llamado para muchos, si no es que todos los que están en ese lugar. Y el Señor me decía, aunque yo no haya todavía públicamente ungido a alguien, no significa que no lo sea. Ustedes como líderes, ¿son líderes porque alguien se los pidió? No. Así sin pena, ¿hay alguien aquí que un día nosotros les hayamos dicho, ustedes deben de ser líderes? Así honestamente. Sin pena. No, ¿verdad que no? Y no nos lo propusimos, ¿oyeron? No nos lo propusimos. Aún Glendy y Violeta, ¿verdad? Recientemente ustedes nos dijeron, queremos abrir un oasis de jóvenes. Y pareciera que como ya se abrió uno, nosotros les dijimos, no es así. Todos los que aquí tienen un oasis y son líderes, es porque Dios los escogió. Y ahorita me recordé, porque ¿verdad que no dicen? ¿Va? Porque a ustedes Dios les profetizó, ¿verdad? A diferencia de muchos. Y ustedes obedecieron. Pero antes de eso, primero estaba el llamado en el corazón, ¿sí o no? Había un llamado en el corazón, el decir, nunca nos propusimos, como decimos con Luis Pedro, si nosotros fuéramos de números, José, y aquí en este oasis de ustedes 6, mucho líder, de verdad, o sea, es mucho, yo los admiro. ¿Saben por qué? Porque teniendo toda la habilidad y la capacidad que tienen los 6, se saben organizar. No hay contiendas, no hay pleitos de nada, mis respetos. O sea, y ya llevan tiempo y qué bien se coordinan los 6. O sea, cuando Luis Pedro dijo, fíjate que el Señor me dijo que Mighty van a ser líderes. Yo le dije en mi humanidad, ay no, cielo, eligió demasiado líder en un oasis. ¿Cómo cuesta? Yo dije, ¿cómo cuesta ponerse de acuerdo? Yo tuve una pareja de directores, de servidores hace muchos años. ¿Cómo costaba, de verdad? Y eso que yo soy llevadera. Pero costaba ponerse de acuerdo con otra pareja para servir juntos como directores de servidores, hasta que el Señor ya no lo quiso así, nos probó primero. Pero yo sí me sorprendí y me dijo, sí, pero eso fue lo que me dijo el Señor, me dijo Luis. Bueno, le dije yo. Y de verdad mis respetos, porque eso no lo puede hacer cualquiera de ustedes, no lo puede hacer. Pero si fuéramos de números, Gaby y José tendrían un oasis, pues. Son unos excelentes líderes, día de años. Y también los Vanderges serían otros líderes de otro oasis. Tienen la capacidad de hacerlo. Los días tienen la capacidad de hacer, podrían, y ahí tendríamos 3 oasis. Pero no se trata de cantidades. Pero cuando obedecemos a Dios y obedecemos al Espíritu, Él es el que manda y se debe hacer como Él quiere, ¿verdad? Entonces, es un llamado que nosotros tenemos. Y cuando Dios me dijo que ustedes, aunque no hayan sido ungidos como algo en específico, ustedes han sido constituidos por Dios. Y por eso sé de que están acá siendo líderes, porque no obedecieron a nosotros, sino que el Señor los llamó, ¿verdad? Él los constituyó. Yo recuerdo, a mí hasta se me había olvidado un monasterio, hace como 3 años me había dicho que quería ser líder, ¿verdad que sí? Sin exagerar. Y a mí se me olvidó, de verdad, se nos fue. Y él no insistió, o sea, tal vez le dio pena. Hasta hace unos meses que se acuerda que yo le había dicho que quería ser líder. Y yo, es cierto, José, ¿verdad? No me recordaba. Pero ¿quién andaba pidiendo ser líder? Él. ¿Por qué? Porque él tuvo un llamado.
igual Catherine, fue un llamado del Señor. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, Jesús, los constituyó lo que ustedes ahora son. Porque ustedes saben que no es el nombre el que lo hace a uno. No es como el apellido, ¿verdad? Y los nombres que uno tiene identidad porque está inscrito en el RENAP. Esa es la identidad de uno, un nombre, por lo menos apellidos, eso es lo que uno le da su identidad como persona. Pero en este caso no es así. El hecho que no sean llamados no significa que ustedes no lo sean. Y específicamente, los líderes, todo liderazgo, son personas que pastorean. Díganme si sí o no. Ustedes pastorean el río junto con nosotros. O sea, mucha gente de los oasis de ustedes, más yo, porque Luis Pedro sí tiene mucho ojo con todos, yo no los conozco, no los ubico por nombre. ¿Se acuerda de fulana, pastor? Y yo bajándole. Pero ¿quién lo ha cuidado? ¿Quién lo ha visitado? ¿Quién lo ha pastoreado? ¿Quién ha oído sus quejas? ¿Quién lo ha corregido? ¿Quién lo ha formado? Han sido cada uno de ustedes. Y entonces cuando pensaba en esto que Dios me dijo, hay algo más que el Señor me dijo, y es de que el Señor quiere que mi esposo y yo seamos esa plataforma para que ustedes cumplan su ministerio. O sea, esto no, yo no les estoy ofreciendo nada, ¿verdad? Porque no depende de mí, ni es algo humano, pero el Señor sí nos dijo claramente a nuestro corazón. No ha sucedido hasta el día de hoy, pero Él nos dijo, nunca quiero que vayan a ser un estorbo para que alguien más se levante. Porque yo quiero, me dijo el Espíritu Santo, que ustedes oren para que yo traiga, el Señor de la mies envíe obreros a su mies. O sea, el Señor quiere más siervos del Señor que les sirvan. El Señor está llamando obreros a su viña. Y yo, como les digo, con toda honestidad, yo no estoy ofreciendo nada porque no soy quien ni para ofrecerlo, pero el Señor dice, y yo dije en mi corazón y se lo dije a mi esposo, va mi amor, tenemos que ser esa plataforma, simplemente vamos a estar acá para que ustedes cumplan su ministerio, y si un día en cuanto a asignaciones nos rebasan, rebásenos, de verdad no nos importa, me libre Señor de un día decir, no, es que no permitimos que lo levantaras porque me caía mal o porque no hacía caso, que algunas veces si dan ganas, no hacen caso, con nosotros no hacen caso, el apóstol Dios guarde, pasa, pero ni aún eso va a ser un estorbo para que nosotros no seamos la plataforma para que Dios haga con ustedes lo que Dios tiene que hacer. Hay cosas humanas, las hay, sentimientos, emociones, las hay, pero jamás nos vamos a dejar llevar o nos vamos a esforzar por lo menos para no dejarnos llevar por ningún sentimiento de esos, porque entre todos ustedes hay mucha gente valiosa, todos, me atrevo a decir, yo los miro y todos ustedes, de verdad, o sea, si de mí dependiera, todos ustedes por lo menos son pastores, de verdad, ungidos, reconocidos. Yo los veo y digo yo, wow, veo una Carlita, un Isaí, fieles por años, que cuidando pocas ovejas, pero fieles, porque no se trata de la cantidad, ¿no? Fieles a Idania, a Violeta, como cuántos años de tener el oasis, y desde que casi que pasaron su proceso en la iglesia, de verdad, y verdad que se van unos, regresan otros, y no importa la cantidad, siguen siendo fieles cuidando su oasis. Heidi, Añales, y sola tú, ¿verdad? Con, bueno, hablando del hogar, pues, o sea, mis respetos, o sea, ha sido gente que sabe a quién le está sirviendo, porque si no fuera así ya no lo harían, estoy segura de eso. Entonces ustedes son personas muy valiosas, y les digo todo esto porque yo quiero que se tomen en serio el llamado del Señor, tómenselo en serio, ocúpense de lo que Dios les entregó, sin hablar de más ministerios, porque aquí hay mucho más. Todos ustedes, sin temor a equivocarme, fluyen en lo profético, pues, porque Ríos de Fe es una iglesia profética, fluimos en lo profético, en nuestros oasis, oramos, declaramos palabra, profetizamos, Dios nos da revelación. Entonces Dios nos ha constituido, no buscamos un lugar, eso sí es cierto, siempre guarden sus corazones, porque Dios le puede placer o puede ser que nunca le plazca al Señor, podría pasar.
solo guarden sus corazones y sepan que ustedes al Señor les sirven. Y que sean nombrados o no de algo, ustedes saben cuál es la esencia de ustedes y lo que ustedes están haciendo. Se van a rodear de personas que quizás sí tienen ese espíritu, porque al final es un espíritu de ambición, de querer, y por eso me gustan los discipulados, porque hablamos cuáles son las cosas, y cuídense hasta de eso, que nunca esa ambición se les pase a sus corazones, porque no es así. El día que esa ambición entre a sus corazones, ya se están desviando. Tengan cuidado de eso, porque ya el corazón se está yendo por donde no se debe de ir. Y lo que tienen que hacer es enderezar el corazón. Señor, mi corazón está sintiendo estas cosas, no debe ser así. Enderezar el corazón, porque Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros y debemos de tener el corazón alineado, el corazón puro delante del Señor. Y en base a esto, pues el Señor, eso miren, pues yo soy bien sincera para hablar. El Señor me lo dijo a mí, porque llegó una temporada de mi vida. Yo llevo de servirle al Señor y vea, Viole, nos conocimos en la juventud, aquel día se los conté, 30 años aproximadamente, unos 28 años de servirle al Señor. Ha sido mi pasión, o sea, yo lo he hecho con amor, pero con toda honestidad llegó una temporada en que me cansé, y el único testigo es aquí, mi amado esposo. me cansé, físicamente hablando. O sea, mi corazón sí quería, pero las fuerzas no me daban, porque como que en algún momento lo empecé a hacer en mi propia fuerza. Empecé a decir, no he hecho esto, no me gradué, estuviera ganando más si me hubiera graduado, tal vez tuviera 2 hijos si me hubiera propuesto tener descendencia, pero no, yo me puse a servir como loca y tal vez ni Dios me lo estaba pidiendo, iba aquí, iba allá, y lo más tremendo es que nada lo hice obligado, ¿eh? Lo hice porque yo quería, pero llegó un momento donde como que llega la reflexión de la vida y es peligroso, porque ahí el enemigo nos puede engañar, porque yo me empecé a lamentar y yo sentía que no me daba fuerzas. Muchos de ustedes son testigos de cómo yo me iba de un turno de 24 horas a un retiro de 24 horas y viceversa, de un retiro de 24 horas. Adelante, bienvenidos. Entonces, muchos de ustedes son testigos de eso, y que de verdad todos me admiraban, ¿y cómo le hace? Y ni yo misma sabía, o sea, yo no sé, ¿verdad? No sé, solo sabía de que no me daba sueño, que no me cansaba, que no me desmayaba, que no pasaba nada, pero yo, solo mi papá y mi mamá ahí, ¿verdad, papitos? Que se preocupaban por mí y regañaban a Luis Pedro, lo responsabilizaban a él y le decían, quiero que Susi duerma, le decían a Luis Pedro, y Luis Pedro, pero si yo no la obligo, o sea, de verdad lo regañaban. Y también a mí, sí, que usted ahorita no lo siente, pero tiene que descansar. Y yo entiendo, pues, y tenían y tendrán siempre toda la razón respecto a eso. Pero llegó un momento donde como que esas energías se acabaron, se agotaron, se acabaron, así como que se hubieran acabado, literal. Y llegó el momento donde yo decía, Luis me decía, vamos a hacer esto, como siempre, ¿verdad? Ay, no quiero ir, pero ¿por qué? Es que, o sea, sí quiero, pero no tengo ganas, es que siento un cansancio y siento dolor de cabeza y siento no sé qué. Y fue una larga temporada que nunca me tuve, pero tampoco tuve la batería ni la entrega que había tenido los demás años. Y de verdad Luis Pedro lloraba. Y me decía, pero ¿en qué momento te pasó eso? Si siempre andábamos juntos y nunca te detenías y siempre para arriba. A todo me decías que sí. Y yo le decía, es que entendeme, no es que yo no quiera, es que ya no tengo fuerzas, le decía yo ya no me puedo levantar temprano y haber dormido 3 horas, ya no aguanto, o sea, de verdad. Y porque nuestro ritmo, tal vez no lo saben, pero por muchos años vivíamos lejos, siempre en Villanueva, y por muchos años era de llegar a las 12 y el mes que a mí me tocaba era de levantarme a las 3:30.
y así me tocó muchísimo tiempo. ¿Cómo aguanté? Creo que definitivamente fue obra del Espíritu Santo. Él me fortaleció, porque lo más tremendo es que yo, al principio yo me levantaba y pasaba mis días como si nada. Entonces, como me sentía bien, yo le seguía dando, ¿verdad?, al cuerpo. Pero cuando se me agotaron las energías, empezó a suceder eso y yo empecé a menguar, ¿verdad?, en mi servicio al Señor. Sí te amo, sí amo servirte, sí amo a las personas, sí, pero solo esto, porque ya no aguanto. Y yo ya empecé a condicionar, ¿verdad?, lo que hacía para el Señor. Y empecé a ver las cosas de manera diferente, a decir cosas como, pero es que mira, no tiene que estar uno todo el tiempo encima y hace esto, hace esto, hace esto. Como eso, por ejemplo. O las personas no dependen de uno. Ahora no tienen que estar siempre dependiendo de uno y uno va de, mira pues, ahí llegas, mira pues. O sea, hay parte de cierto, pero no era literal como yo lo decía. Y entonces, sin darme cuenta, le empecé a quitar el amor a lo que era importante antes para mí y que el Señor quería que yo tuviera mi corazón ahí. Le empecé a quitar. No me di cuenta ni cómo. Y me empecé a dar cuenta cuando Luis Pedro empezó a llorar, ¿verdad?, que me decía, pero ¿a qué hora cambiaste? Entonces, cuando yo lo veía llorar a él, decía, yo reflexionaba y decía, tal vez sí, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta cuando uno se enfría. Entonces, de un tiempo para acá que el Señor empezó a hablar a mi vida, esto ha cobrado mucho sentido para mí, demasiado significado, y ahora entienden por qué yo me asusté cuando el Señor dijo, yo voy a venir y voy a pedir cuenta de los dones que di, ¿verdad? Y a ti te di 2 y te voy a pedir cuentas. Y yo empecé a llorar, solita yo, antes de decírselo, pero después cuando se lo dije a él, él también lloraba en una gasolinera, porque yo le llegué a entender cuánto Dios me había confiado y cómo yo, por mi cansancio, dejé de ser. Y quiero explicar esto porque tampoco quiero que se queden con la impresión de que entonces si me canso está bien parar todo o simplemente sigo todo hasta morir. No necesariamente, sino que uno tiene que captar esa sabiduría de Dios, ¿verdad? En qué momento sí, en qué momento no. Y hay veces que uno va a tener que decir no, pero va a ser con la intención correcta. No porque, ay, no aguante, no, sino porque el Señor te va a decir a tu corazón, buen administrador, esto no. Como debe ser, con paz, con sabiduría, con guianza de Dios, y no porque yo ya no aguanto, está desgastada, porque entonces ¿de qué me sirvió todo lo que hice antes? Si al final voy a terminar reprochando y que ya no quiero, ¿de qué me sirvió todo lo que pude haber hecho? Mejor que no haya hecho mucho, pero que termine mi vida dándole todo al Señor. Como dijo Jesús, o sea, ¿quién hace bien? Aquel al que el hombre le dice, hijo, haz esto, y dice, ay, no, yo no quiero, pero al final lo hace. O aquel que dice, sí, papá, yo lo hago, pero al final no hace nada, ¿verdad? Son actitudes, pero ahí lo más relevante es el que sí obedeció, el que sí lo hizo. Entonces, yo les digo esto porque quiero que cada uno en su corazón, algunos están empezando, ¿verdad? Como Catherine, como José en el liderazgo, pero pasamos de todas las etapas habidas y por haber, ¿verdad? Desde que nos aman demasiado hasta que nos rechazan demasiado, que quieren que lleguemos a su casa cuando no quieren que nos asomemos, o sea, de todo pasa en el liderazgo, pero lo van a pasar. No lo profetizo, pero bueno, ya pasan en cierto modo, ya se han dado cuenta, los patojos. Así, yo les digo, no se desanimen, ustedes sigan orando, recuérdense que ellos no van a la iglesia, no conocen tanto de Dios. Entonces, todo el camino que vamos a recorrer ustedes, es importante que nosotros sepamos que a Él servimos, que por Él lo hacemos y sobre todo que Él nos pedirá cuentas. Miren, Ríos de Fe no es una iglesia que pida cuentas casi, ¿oyeron? Ustedes no crean que nosotros mensualmente, bueno, Luis Pedro y Sus y los apóstoles, ¿qué hicieron? Vamos a ver cuántos oasis tienen, cuánta gente ha llegado. A nosotros no nos pasan lápiz de casi nada. Y tal vez algún día oigan este video los papitos, pues no nos pasan lápiz. O sea, es decir, ellos confían. Y creo que están bien seguros que saben que el Señor de la obra es el Señor. Y que Él nos va a pedir cuentas.
no ellos a nosotros. Claro, hay reuniones eventuales, bueno, mis hijos, cómo van con él, por supuesto que lo hay, pero no es una prioridad en el liderazgo, ni en el equipo de reino en la iglesia, no es una prioridad, porque estamos muy conscientes de que a quien nosotros servimos es el Señor. Entonces, hoy quiero dejarles esa semilla en sus corazones. Dios nos llamó a este discipulado y el Señor nos dijo, creo que está el 90% de los líderes, ¿va, mi amor? Creo que solo un oasis falta, ¿verdad? 2. Entonces, estamos la mayoría de los líderes acá y antes de venir hoy, pues uno quiere que estén todos, ¿verdad? Obvio. Pero el Señor, Luis me decía, ojalá lleguen todos. Sí, le decía yo, primero Dios, pero ¿sabe algo? Porque eso me lo decía el Señor. Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer y ustedes tienen la responsabilidad de estar aquí. Así de sencillo. Si alguien en el transcurso del tiempo, porque es un desafío grande, o sea, no crean, para ustedes y para nosotros agarrar un día al mes para hacer un discipulado no es fácil. De hecho, no lo hacíamos porque nos costaba mucho con el tiempo, el lugar, no es fácil. Sin embargo, obedecimos a Dios porque Dios, cuando me habló de esta reflexión que ya les expliqué, el Señor me dijo, y este año que viene van a ser discipulados. Y lo primero que uno piensa, dice, ay Señor, pero no todos hacen. Y el Señor me dijo, van a ser discipulados. Y me empezó a dictar de qué íbamos a enseñar, cómo lo íbamos a hacer. Y Él nos dictó todo. Yo ya tengo estructurado lo que Dios me dio, que viene en los próximos meses. Y hoy solo fue el inicio con el liderazgo. Pero lo que el Señor me habló, y eso lo apunté porque no quiero que se me vaya. Y ¿cuál es el propósito del discipulado? Y lo primero que me dijo el Señor es, primeramente va dirigido a los líderes de Oasis del Río. O sea, ustedes son la primera línea y no yo, sino sí o sí, el Señor espera que ustedes estén, porque esa es una convocatoria de Él, ustedes, de verdad. Y después me dijo, el objetivo es adoctrinarlos con las enseñanzas bíblicas fundamentales del cristianismo. Primero, no solo eso, ustedes saben un montón aquí, pero el Señor eso fue lo que me dijo, que volviéramos a reforzar esas enseñanzas básicas que como cristianos debemos de saber, porque también hay que enseñárselos a los demás. También me dijo, continuar con la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. También me dijo, prepararlos en corazón, carácter y habilidades para ejercer su llamamiento ministerial. Y ahí fue donde el Señor me habló. Me dijo, prepararlos en corazón, carácter y habilidades para ejercer su llamamiento ministerial. Otra vez, todo. El objetivo es adoctrinarlos, o sea, enseñanzas, ¿verdad?, de la Biblia fundamentales del cristianismo. Luego, continuar con la formación del carácter de Cristo en cada uno. Y después, prepararlos en corazón, carácter y habilidades para ejercer su llamamiento. El Señor me dijo que nos tenemos que preparar para los últimos tiempos. A ciencia cierta, yo no sé cuándo son los últimos tiempos. Si ya estamos, si van a ser unos años, no sé. Pero el Señor sí me dijo que debemos prepararnos para los últimos tiempos con la palabra. Entonces, debemos de saber que si yo ahorita mismo pasara una evaluación, ¿sabes esto? ¿Sabes? Hay un montón de cosas que no sabemos, de verdad. Porque yo misma también no sé un montón de cosas básicas, ¿verdad? Básicas, ni siquiera cosas así profundas. Y el Señor me dijo, es necesario reforzar. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, o sea, obviamente formar a Cristo en nosotros. Y cuando me habló de corazón, carácter y habilidades para ejercer su llamamiento ministerial, esa fue la parte más complicada que yo sentí. Porque pues lo demás son enseñanzas y que el Señor, que crecer en nosotros. Pero esta parte tiene mucho que ver con la intervención de nosotros. Y esa es la parte que a mí no me gusta. A mi esposo le deleita. Sí, a él le deleita, ustedes lo conocen. A mí no me gusta. Yo soy muy difícil para decirle a alguien esto y esto. No porque no pueda, ¿vieron? O sea, puedo muy bien,
pero tengo mucho temor de que se ofendan. No me gusta que se ofendan conmigo, y ahí es donde yo lucho. No me gusta que me tomen por, o sea, uno quiere verse siempre lindo, ¿verdad? Tan sabia, así dicen de mí, va, tan sabia, la pastora Susi. Pero no me gusta que digan, ay, tan enojada, ¿va? Porque así lo interpretan las personas, tan enojada, como me dijo, dice la gente, ¿verdad? Entonces yo quiero verme siempre bien, pero el que forma, lamentablemente, no va a ser siempre agradable, ni se va a ver siempre bien. Entonces a mí me está costando como salir de ahí. Entonces vamos a caer mal, o sea, así, ustedes sépanlo, como líderes también van a caer mal cuando tengan que enseñarle a alguien, confrontar a alguien. No vamos a ser agradables, pero nos va a tocar formar el corazón, el carácter, y también lo lindo es que también las habilidades para ejercer su llamamiento ministerial. Y el Señor, lo que pone en nuestro espíritu con mi esposo es, los queremos formar y equipar para todo lo que Dios quiera hacer con ustedes. Lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo, pero todo lo que podamos haber adquirido del Señor en espíritu y en experiencia en estos años, nosotros queremos equiparlos a ustedes. Y que sepan que Ríos de Fe, y no lo digo con un orgullo feo, Ríos de Fe es una iglesia muy especial porque en Ríos de Fe predomina mucho el amor, predomina mucho la compasión por las personas, y hay veces que no decimos las cosas por lo mismo, porque mucho amor y no queremos ofender, pero tenemos que entrar y ser una generación diferente, un remanente. Un remanente significa una parte reservada, diferente a todos los demás, que ha preservado lo que debe de tener, como Dios quiere que esté. Y nosotros, Ríos de Fe es un remanente, y adentro de Ríos de Fe hay otro remanente, me explico, y adentro del Río Juárez hay otro remanente. Es decir, tenemos que hacer la diferencia en nuestra vida, en la manera en que nosotros vamos a servir a Dios. Y Dios quiere formar nuestro carácter porque Él nos quiere dimensionar. Y con esto les digo con todo mi corazón, yo creo que casi no ha sucedido últimamente, pero déjense formar. Aunque no sé que no ha sucedido mucho, pero yo podría citar personas acá. Aquí hay unas personas tan lindas, de verdad, tan lindas, que lo que le diga, más mi esposo, porque él es de muchas instrucciones y de reprensión, lo que le diga, vaya pastor, vaya pastor, vaya pastor, vaya. Sí, vaya pastor. Hay veces que yo digo de verdad, y no es porque él sea malo, yo ya entendí de que él tiene ese ADN. O sea, yo antes quería, no le hables así a fulano, no, y yo va de privarlo de todo. Es que así como le dijiste no estuvo bueno. ¿Por qué? Porque yo siento que estuvo muy pesado, o yo siento que estuvo muy fuerte. Yo soy así, ¿verdad? Porque eso sí, yo les doy unas arrastradas, pero no se nota. Así me dice mi esposo, no se nota. Bueno, eso trato. Pero, y yo va a detenerlo, y va hasta que entendí. Y porque el Señor me dijo, no lo vas a cambiar, porque esa es la esencia que yo le di a él, no lo vas a cambiar. Y lo lleva en la sangre, y antes de entrar a reuniones, mira, pues así vas a hablar, y así yo, ¿verdad? Así no lo hace porque lo lleva en la sangre, lo lleva en la sangre. Pero hay gente tan linda acá que de verdad dice, vaya pastor, vaya. Y que después yo me quedo, ay, no, saber cómo va a reaccionar a partir de ahora. No porque yo sienta que lo esté haciendo mal él, exactamente, sino porque yo soy de la opinión que hay que cuidar muchísimo el corazón para que no se ofenda a nadie, ¿verdad? Entonces, pero esa gente que les digo, mis respetos de verdad, o sea, yo me asombro y digo, wow, ¿verdad? Qué corazones, qué nivel, y el día que Dios los levante me va a usar el doble, porque a uno como discipulador o como pastor, como maestro, si lo quieren ver así, uno, ¿verdad? Cuando uno realmente ama, uno se goza que suban más que uno, pues, en asignaciones que uno dice, uno hasta orgulloso se siente, yo lo disipulé, porque somos así, ¿verdad? Yo le enseñé, uno se siente orgulloso, ¿verdad? De que pasó por la vida y uno pudo aportar algo a sus vidas, y que después tienen lo que uno les dio y lo que ellos mismos tienen, ¿verdad? Y se suma un montón. Entonces, déjense formar, y parte de la formación
va a empezar por el discipulado, porque tenerlos cerca nos va a ayudar mucho, verlos mes a mes, y parte de la formación va a ser esa, que sea una prioridad el discipulado. Ustedes no se imaginan todo lo que nos está llevando a preparar un material para poder discipular, porque no queremos hablar aquí algo que nos ocurrió, un versículo que leí antes de venirnos. O sea, realmente los queremos equipar, no solo conocimiento de la palabra, sino la revelación de Dios fresca para nuestra vida, es decir, cosas que Él abre frescas para cada uno de nosotros, y que podamos ir creciendo y que sus habilidades se potencialicen para que ustedes puedan ser esos obreros llamados a la viña, ¿verdad? Que cuando un día el Señor diga, bueno, necesitamos directores, no estoy haciendo ofrecimientos, ¿oyeron? Pero estoy hablando la realidad. Cuando el Señor diga, necesitamos pastores. Yo quiero que sepan que los apóstoles no nos preguntan, ¿oyeron? En algunas funciones, algunas asignaciones de dirección, sí, porque son asignaciones. Pero cuando es llamado de Dios, ¿quién nos van a preguntar si el que manda es el Señor? Ahora de asignaciones, sí, ¿qué pensás de fulano para tal cosa? Eso sí nos preguntan. Cosas de carácter también nos preguntan acerca de ustedes para que sepan. Pero de llamado no, es el Señor. Entonces cuando el Señor diga, necesito pastores para esta área, cuando el Señor diga, necesito enviar a unos a tal lugar como ministros, necesito directores, el Señor encuentre gente aquí. Eso es lo que Dios puso en nuestro corazón, que el Señor encuentre gente aquí, entre ustedes. Y por eso se los hablo con toda claridad, porque nosotros nunca nos hemos propuesto levantar pastores, profetas, y ustedes son testigos de que Dios ha levantado muchos ministros del río. Nunca nos lo hemos propuesto, solo caemos en la cuenta que Dios nos lo confió y que nos dio un ADN de formar, y que eso ha levantado siervos de Dios de en medio de nosotros. Entonces, ahora con plena conciencia, el Señor nos dijo, porque esto tampoco es una idea mía, prepárenlos y en sus habilidades, su carácter, para que cumplan funciones ministeriales, cuando el Señor los mande a llamar. Cuando el Señor diga quién, y tenga que poner en el corazón de los apóstoles, seguramente, porque ellos son la cabeza después del Señor, ellos digan, ¿quién podría ser? Y puedan venir a sus corazones, fulano, sí, el Espíritu les ponga, ellos podrían ser. Y nosotros nos podamos sentir felices, pues, de decir, Señor, misión cumplida. Que vayan y cumplan su ministerio en el mundo a través de nuestra amada casa Ríos de Fe. Entonces, avancemos en eso. Y otra cosa que el Señor me decía, que debemos de crecer en el conocimiento de la verdad de la Biblia, para que tengamos fundamentos para los tiempos venideros. Porque vienen temporadas, esto es como otro rubro, vienen temporadas de mucho engaño. Ya hay, pues, ya hay. Pero no puede ser que nosotros, los que hemos estado en el Señor por muchos años, al final resultemos perdiéndonos, sino que nosotros seamos así en la palabra. Que cuando prediquemos en un oasis, la predicación sea como que yo predique en, no sé, en la iglesia o en un lugar, qué sé yo, donde hay muchos expertos que me van a oír. O sea, que realmente mi preparación para predicar la palabra sea así bien atinada. Y yo quiero que sepan que yo estoy en esas, ¿verdad? Yo no sé ni cuántas locuras he hecho en toda mi vida predicando, porque es normal, pues, o sea, pero el Señor nos quiere llevar ahí a esa preparación, ¿verdad? Esos fundamentos, que lo que estamos diciendo sea porque sabemos lo que estamos diciendo, no porque leímos una historia por ahí que nos gustó cómo salió pegado ese versículo, sino que sepamos lo que estamos predicando. Porque vienen tiempos de estamos viviendo tiempos de muchas corrientes del mundo, ¿verdad? Que parecen buenas, pero realmente están infiltradas aún en medio de la iglesia. Como hay una corriente que se llama una teoría del relativismo, ¿verdad? Que no, todo es relativo, no, nadie puede ser todo tan bien, tan santo, no, hay algo ahí. O sea, son corrientes que se vienen a meter a la iglesia, pero no voy a entrar ahí. Después dice, queremos obedecer y cumplir el llamamiento de Dios a nuestras vidas como pastores, en nuestro caso.
y por lo tanto vamos a cuidar de lo que Él nos dio, para que los discípulos, ustedes y ovejas de sus oasis, nunca se aparten de la verdad, al menos no por falta de conocimiento, ¿verdad? Si algún día alguien se aparta, que no sea porque nosotros no supimos instruirles y no hicimos la parte que a nosotros nos correspondía del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y el Señor ya nos confirmó, no, eso es algo que el Señor nos había dicho a nosotros. Muy bien, con esto voy a finalizar, ya solo les voy a dar unas instrucciones. Y el Señor nos habló esto, ¿verdad? En un inicio nos dijo, bueno, así lo percibí yo, van a tener un discipulado con todos los líderes. No abro porque hay calor, ¿no? ¿Tienen calor, no? Un poquito. Si no, ya no me van a poner atención por el calor. Un poquito, pues, para que se refresque y ahí cerramos, ya voy a terminar. Bueno, el Señor nos dijo, en primer plano, los tiempos de discipulado van a ser para todos los líderes. Está clarísimo. Después, yo percibí en mi corazón que debería de ser para todo el río. Y después el Señor me dijo, sí, todo el río, pero en el siguiente orden. Primero, todos los líderes, todos, así como ustedes. Segundo, los miembros de sus oasis que estén fieles y activos. ¿Eso qué significa? Que en el oasis llega todo tipo de personas, ¿verdad? Unos que van a otra iglesia y que no se deciden, o que simplemente les encanta el oasis, pero no es Ríos de Fe su casa. Ellos no son nuestro enfoque. O hay personas que solo van a Ríos de Fe, pero realmente no quieren involucrarse más. Y si apenas van al oasis, va a estar complicado que vaya a un discipulado. Ellos tampoco son nuestro enfoque. En segundo lugar, pues. Entonces, el segundo enfoque o el enfoque del segundo lugar, después de los líderes, son aquellos miembros que siempre están, que están activos, ayudando con la refacción, con algún privilegio, que están ahí presentes, que son fieles en la iglesia. Ellos son esos que nosotros vamos a identificar en nuestros oasis y los vamos a traer discipulado como segundo plano, ¿verdad? Yo anoche pensaba, ¿quiénes son las mías? Son como 5. Y el oasis tiene un montón de mujeres, pero son como 5 nada más, esas fieles, que nunca falten, que están metidas en todo. Después sigue el tercer rubro. El tercer rubro es todos, sin excepción, ¿verdad? Eso significa que mi enfoque, ustedes como líder, yo también soy líder, como líderes vamos a estar enfocados en esos 3, 5, 8, 10, no sé cuántos, que son fieles, que ya dijimos. Entonces yo me voy a ocupar como líder de exhortarle y de velar que venga el discipulado. Que él, si es así fiel y todo, como ya dijimos, ni lo van a tener que convencer, va a querer venir. Y si no, no es de ese rubro, es del otro, del tercero, ¿verdad? Entonces, el tercer rubro es, supongamos que ustedes son mi oasis. Yo les voy a decir, quiero contarles que todos están invitados al discipulado del río. Si ustedes quieren ir, es el 2 de marzo, en tal dirección, ahí les vamos a recordar. Ahí estamos todos los líderes y todos están invitados. ¿Oyeron? Ahí quedó la puerta abierta para todo el que quiera ir y a nadie le vamos a cerrar la puerta. Pero yo ya me di cuenta, ¿verdad? Que José es bien entregado, bien fiel. Yo ya vi que el Señor tiene algo con él y que él sí quiere. Entonces yo me voy a ocupar, José, no vayas a faltar, ¿verdad? Tal día yo le voy a recordar y voy a velar, tenés cómo irte. Y yo voy a velar para ya empezar a formar en él ese carácter de discípulo. Miren, ahorita se oyó como que nosotros estamos ahí, como que fuera una iglesia. No. Solo es lo que el Señor nos reveló de cómo vamos a trabajar nosotros en el río. Eso es lo que el Señor nos dio como diseño para nuestro río. Y los papitos están enterados, nosotros les avisamos hoy del discipulado. Les vamos a pasar la grabación para que ellos sepan lo que estamos haciendo. No nos lo pidieron ellos, nosotros queremos hacerlo para que ellos siempre sepan en qué andamos.
porque sus pastores nunca van a andar en algo que sus pastores, sus apóstoles ignoran, no, nosotros voluntariamente los vamos a hacer parte porque yo quiero que ellos sepan qué andamos haciendo nosotros, porque qué van a saber ellos qué estamos enseñando aquí, ¿verdad? Entonces, la forma de hacerlo va a ser eso. Entonces José dice, sí, pastora, yo sí quiero ir, yo siempre he querido ir, yo he soñado con ser un discípulo. Excelente, venite José, no va a faltar. Pero resulta que ahí Guillermo dice, ay no, pastor, es que la verdad yo sí, mire, ni tiempo tengo. Y además yo regreso bien cansado a la casa, un día extra, ir al discipulado. Ay, bueno, ya sabes que está abierta la puerta cuando querrás ir. ¿Oíste? Es para ti también, pero te entiendo, ¿verdad? No hay ningún problema. Cuando él despierte, no es que lo dejemos fuera, cuando el Señor vaya haciendo la obra en su vida, de repente, porque de eso se trata, ¿va? De ir creciendo. De repente dice, ¡ala, qué calidad! Fíjense que, no sé, el Señor me ha estado hablando y que profetizaron en la iglesia que algo, ¿verdad? Y yo siento en mi corazón que quiero ir al discipulado. Gloria a Dios, bienvenido. Entonces, de esa manera vamos a incluir a todo el río, pero vamos a estar bien enfocados. Entonces, la instrucción es de que, primero, que sepan que el 2 de marzo va a ser nuestra próxima reunión. Es sábado 2 de marzo. Ajá. Siempre les vamos a hacer un recordatorio, pero ya saben, dice mi esposo, sábado 2 de marzo. Entonces, lo siguiente es de que ustedes van a hacer un escáner de su oasis de quienes podrían ser ese segundo rubro. Si es uno, no se preocupen. Si son dos, no se preocupen. Si usted dice los 15 son súper fieles, está bien, no hay problema. Pero sí necesito que lo hagan de aquí a 10 días, que sería, ¿qué fecha, mi amor? 10 días, y que no que me pasen nombres, ¿oyeron? Sino solo me pasen cantidades. Entonces yo de mi oasis, yo ya pensé, son 5 personas. Entonces, del de José, por ejemplo, y Katy, ya tienen que andar pensando y dicen, 2, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros, eso nos va a servir porque necesitamos sumar cuántas personas más o menos somos, ¿verdad? Para ubicar un lugar donde nos podamos reunir, porque obviamente aquí no podrá ser. Entonces, aunque gracias por la casa, ya vamos a creerle a Dios. Es un desafío, como ustedes no se imaginan, ¿verdad? ¿Dónde vamos a meter tanta gente? Alguien se preguntará, ¿y será que en la iglesia, pastor? Yo quiero decirles de que en la iglesia no es que no nos lo quieran dar, sino que la iglesia como congregación, conlleva un montón de cosas y además hay un montón de actividades, ¿verdad? O sea, hay ríos youth, de hombres y de jóvenes, adultos, o sea, está complicado que sea siempre en la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos el desafío de poder conseguir un lugar pagado, no pagado, no sé, solo que oremos y que si ustedes saben de una buena opción y si es pagado que no sea muy caro, sería ideal. Entonces, les dejo esa tarea para que oremos. Ajá, exactamente, vamos a tener un estimado de cuántos serían con todo y los que ustedes nos van a pasar, un estimado, y pensar también que sea un lugar con parqueo. Entonces, por favor, ayúdennos a orar por eso, que queremos que lleguen todos, que estén cómodos, y representa un desafío para nosotros, sí. Este es el año en que más desafíos tengo, ustedes, de verdad. O sea, una de mis metas es que tengo que terminar la segunda fase de mi privado, hacer mi test. Yo no sé cómo voy a hacer. O sea, no es porque no tenga nada que hacer, o sea, solo estamos obedeciendo al Señor. Y estoy segura, aunque no es eso lo que buscamos, que inició esto, que va a venir un crecimiento espiritual al río que no tienen idea. Solo obedecemos. Yo le dije, Señor, solo obedecemos. Y va a venir un crecimiento y una expansión, de verdad. O sea, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. El Señor nos volteó a ver, dijo mi esposo. Nos volteó a ver, o sea, viene un tiempo bien lindo para el río. Tiempo de expansión, de crecimiento, de posicionamiento. O sea, viene mucho para nosotros y no es fácil. Entonces les pido que nos esforcemos, que nos ayuden a orar por esto. Y pues con eso
finalizamos, ¿verdad? En cuanto a toda la información se refería. Gracias por haber venido. Les quiero recomendar que en la medida de todas sus posibilidades o imposibilidades seamos puntuales. Siempre hacer tanto esfuerzo para llegar tan lejos, para no estar en todo lo que Dios quiso decir, medítenlo, ¿verdad? Si van a hacer un esfuerzo, háganlo para que valga 100% la pena, recursos, tiempo, sacrificio, todo lo que implica ir a un lugar que valga la pena. Entonces, el próximo discipulado, al igual que hoy, lo vamos a empezar puntuales, vamos a dar un margen de 5 minutos y arrancamos como un oasis, ¿verdad? Como la iglesia debería ser, porque la iglesia empieza a las en punto. Entonces, pero vamos a dar un margen de 5 minutos nada más, y ya vamos a iniciar nuestro discipulado puntuales para que no se lo pierdan, ¿verdad? Entonces, oremos, cerremos nuestros ojos para finalizar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer y vivir hoy, Señor. Gracias porque conforme las fuerzas que nos has dado, la capacidad que nos diste, estamos desarrollando, Señor, el anhelo de tu corazón, lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Tenemos entendido que la obra no es de hombre, no es nuestra, no es de los apóstoles que amamos tanto. No, la obra es tuya, Señor. Tú eres el Señor de la obra, tú eres el dueño de la viña, Señor. Tú eres el Señor de la mies, y queremos pedirte, Señor, que este día quede marcado en nuestros corazones, que el propósito por el cual tú trajiste una palabra, Señor, se cumpla en la vida de cada uno de ellos, Señor. Hoy entendimos que tú eres el sembrador, que el sembrador no es el que predica la palabra precisamente, sino que tú eres el sembrador. Y yo oro que toda esa semilla que tú hoy sembraste quede grabada en nuestros corazones, que germine como una semilla en la tierra, Señor, y que fructifiquemos, Padre, que crezcamos en conocimiento de ti, que crezcamos en conocimiento del llamamiento que tú tienes a nuestra vida, del propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque yo veo sus rostros y sé que tú los ves con amor, porque con poca fuerza muchas veces han sido fieles, Señor, al llamado que un día tú les hiciste para servirte como líderes, cuidando las almas que tú amas, Señor. Yo bendigo la vida de Heidi, Señor. Solo tú conoces sus luchas, pero ha estado fiel, te ha amado, te ha servido, Señor. Bendigo la vida de las hermanas Barrios, Señor, la vida de Glendy. Gracias por añadirla al liderazgo. Gracias, Señor, porque ella fue una mujer ungida en su juventud, y sé que para este tiempo, Señor, ha venido y será levantada y te servirá como nunca antes, Señor, y te servirá con su familia, con su esposo, con sus hijos. Grandes cosas tú harás con ellos, porque esta fue su tierra de cumplimiento desde el primer día que llegó, y sé que la vas a levantar, Señor, que todo eso que tú le entregaste en su juventud no se quedó enterrado, sino que es el tiempo de que brote, el tiempo de salir, el tiempo de manifestarse a una creación que está esperando que ella se manifieste, Señor. Hoy bendecimos su vida, bendecimos la vida de Glendy. Gracias, Señor, porque tú con tu mano poderosa la levantarás y no la dejarás caer jamás, y con tu mano poderosa la defenderás, Señor, y la sostendrás y derrotarás a sus enemigos y sus adversarios, Señor, y honrarás su vida, Señor. Gracias por cada uno de estos hijos y estos líderes, Señor, de tu obra. Gracias, Señor. Bendecimos a mis padres, Mario y Griselda. Gracias, Señor, porque han sido fieles, porque son un ejemplo a seguir, un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de perseverancia, porque son honorables, porque podemos aprender de ellos, Señor. Hoy los bendecimos, declaramos salud, sanidad divina, restauración, provisión en el nombre de Jesús. Mucha paz en sus corazones, Señor. Los bendecimos juntos en el nombre de Jesús. Y tú conoces, Espíritu Santo, la vida de cada líder, de cada matrimonio que está acá, las intimidades, Señor, que solo tú conoces, que con amor te han servido, Señor. Bendecimos la vida de Calixto y Evelyn, Señor. Bendecimos ese matrimonio, esa familia, Urizar, Señor. Gracias porque ellos a ti te sirven, a ti te siguen, Señor. Y sea poco, sea mucho, han permanecido. Gracias porque están aquí, Señor,
porque tú los convocaste, porque tú los trajiste, porque fueron atentos a tu espíritu, a tu voz, porque están aquí, Señor. Hoy los bendecimos, los cubrimos con tu sangre. Declaramos que sus manos son sostenidas en esta noche desde ahora. Declaramos que no se cansarán, que no desmayarán, Señor. Que el fuego de sus corazones siempre estará encendido, que siempre tendrán un deseo y una pasión por hacer tu voluntad y por servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y así bendecimos la vida de cada uno, Señor. Tú los conoces a cada uno por nombre. Yo no los menciono, pero sé que en el cielo está siendo mencionado el nombre de cada uno en este momento. Gracias, Señor. Y declaramos las bendiciones del cielo para cada uno de ellos, Padre. Las riquezas en gloria que tú prometiste, declaramos manifiestas esas riquezas sobre sus vidas, Padre. Declaramos en ellos salud y no enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sobre de ellos provisión sobrenatural, Padre, que no les hará falta nada a ellos y a sus hijos, Señor. Declaramos sanidad divina en ellos, Padre, que la enfermedad huye, porque tú prometiste que si temíamos a tus mandamientos y los guardábamos, si teníamos temor, ninguna de las enfermedades que tocó a Egipto tocaría a tu pueblo. Y yo declaro en base a esa palabra que toda enfermedad huye de tu cuerpo, Señor. Huye toda enfermedad de cada una de las familias que están acá, y que tú tienes el cuidado de ellos, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor, a bendecirnos, que si algo habíamos hecho mal hasta este día, podamos rectificar el camino y vivir una manera diferente, Señor, en tu obra. Hoy como pastores de ellos los bendecimos, Señor, los cubrimos, declaramos que abrirás puertas de bendición, puertas laborales, que los sorprenderás, Padre, que los que están solteros y anhelan casarse se van a casar, porque eso es un regalo tuyo, es una bendición. Lo declaramos, que los que no tienen hijos y los quieren tener, van a tener hijos, porque esa es tu bendición, Señor. Bendecimos esta casa, bendecimos la vida de María Elena, Señor, por poner su casa, por mover sus muebles, Señor, porque con esos detalles está sirviéndote y agradando tu corazón. Nosotros nos vamos, Señor, pero todos los que aquí estamos dejamos una bendición en este lugar y declaramos bendita esta casa, Señor, cada ambiente, y bendita la familia que aquí habita, bendito la dueña, Señor, bendito este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te amo, Espíritu Santo, por tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.